Bueno, les doy las gracias. Vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy. Sagradas Escrituras. Siempre se va a aprender algo diferente. Siempre, siempre, siempre. Voy a compartir pantalla. Aquí estamos. Pero antes de iniciar, vamos a ponernos en presencia de Dios. Voy a pedir a Susi que me ayude con la oración inicial. Gracias, maestra. Oración inicial. Dios nuestro, sabemos que tú has inspirado a los autores de la Biblia. Concédenos entender lo que a través de ellos nos has querido decir y permítenos llevar la buena nueva a todos nuestros hermanos. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos, Padre, en tu presencia para que ilumines esta clase y nos mantengas unidos en oración contigo, con tu Hijo y en el Espíritu Santo. Padre bueno, ayúdanos a entender lo que tú nos quieres decir. Todo también, Padre Santo, por la intercesión de nuestra Santísima Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Voy a empezar el tema dando un resumen muy rápido de lo que vimos la clase pasada para volvernos a enganchar al tema. Les voy a pedir que las intervenciones, yo voy a dar pie a las intervenciones, ¿sí? Voy a dar un espacio, yo voy a decir en este momento, ¿alguien tiene alguna duda? Para que no me distraiga yo viendo las manitas levantadas, ¿vale? Voy a dar un pie, les pido de favor me dejen exponer el tema y ya después puedan hacer sus preguntas al calce. Bueno, ¿se acuerdan que vimos la clase pasada que nuestra fe está basada en 3 pilares muy importantes? Estos pilares nos sostienen nuestra fe porque dan la base a lo que creemos. La tradición, que está conformada por todo lo que los apóstoles nos dieron, nos dejaron y plasmaron por escrito gente que estaba con ellos. La tradición fue oral. Acuérdense, si nos ubicamos en el tiempo y espacio, en ese tiempo pues no existían tablets, no existían celulares, no existían libretas, no existía un lápiz donde pudiéramos escribir rápido o gomas, grabadoras, no. Todo fue transmisión oral, ¿sí? Y alguien empezó a escribir esa transmisión oral de los apóstoles. Al igual que en el Antiguo Testamento, alguien empezó a escribir lo de los profetas, lo de Moisés, los salmos, etcétera. Ayudantes. Vamos a verlo en su momento. Se llaman agiógrafos o escritores sagrados. En su momento lo vamos a ver. Otro pilar que nos mantiene es el magisterio. El magisterio está conformado por el Papa y por los obispos en la actualidad, pero el magisterio inicial fueron los apóstoles. ¿Ustedes se acuerdan de esa plática que tiene Pedro con Pablo en Hechos de los Apóstoles? Cuando ellos se preguntan si la circuncisión debe de ser un parámetro para entrar a ser cristiano. En ese momento empieza a haber un debate. El magisterio nace con los apóstoles. ¿Sale? Por eso es importante el magisterio. Después, ya plasmado esa tradición oral, ese magisterio, nacen las Sagradas Escrituras. Poco a poco se van conformando lo que es el Nuevo Testamento. Ya existía el Antiguo Testamento, la Biblia de los 70s, ¿sí? Esa ya existía.
en griego, unos libros que se escribieron originalmente en hebreo, arameo y otra serie de idiomas antiguos que ya no existen, pero principalmente en griego y en arameo. Y después, perdónenme, hebreo y arameo, que después va a ser escrita por 70 sabios, por eso se le llama Biblia de los 70, y va a ser escrita a griego. Ya nuestro Nuevo Testamento va a ser escrito en griego, la gran mayoría, pero también tenemos textos en arameo, que después será traducida por San Jerónimo al latín. Y posteriormente, ya después, a todos los idiomas del mundo después del Concilio Vaticano II. Pero esta historia la vamos a reafirmar un poquito más adelante. Entonces, ahí tenemos los tres pilares: tradición, magisterio y sagradas escrituras. Eso fue lo que vimos la clase pasada. ¿Qué es la tradición? Pues el Concilio Vaticano II, que es un documento que podemos encontrar en internet, y ahorita les voy a decir por qué. Hay personas que me han dicho, bueno, ¿y cómo lo encuentro? ¿O dónde lo compro? ¿O cómo le hago? Bueno, es muy fácil, miren. Voy a compartir pantalla. Aquí estamos. Estamos en la pantalla de Google. Si ustedes ponen aquí en su buscador Concilio Vaticano II, ya, obviamente ya aquí lo tengo, pero si ustedes googlean Concilio Vaticano II, ¿sí? Les va a aparecer opciones. Obviamente el concilio en Wikipedia no nos sirve a nosotros, pero sí nos sirve en Vatican Va. Esta es la página del Vaticano. En la página del Vaticano ustedes van a encontrar todos los documentos del magisterio de la Iglesia, sagradas escrituras en diferentes idiomas también. Y en los documentos de la tradición desde concilios muy antiguos, ahí los encuentran. Es muy importante que ustedes sepan que estas páginas existen en su religión. Bueno, entonces se van a Concilio Vaticano II, ahí se van, y aquí les va a aparecer la página, están ustedes viendo, ¿no? Y el documento está conformado de varios documentos, subdocumentos del Vaticano, Concilio Vaticano II, 1964. Dei Verbum, que es palabra de Dios, son nombres en latín. Si ustedes ven, ¿por qué? Porque el latín es el idioma del magisterio. ¿Sale? Entonces, Dei Verbum, palabra de Dios. Verbum, palabra de Dios. De, en latín terminación de, Dei. Dei Verbum, palabra de Dios. Entonces, ustedes le aprietan aquí y les va a aparecer el documento. Es muy extenso, únicamente ese segmento del documento del Concilio Vaticano II, el Dei Verbum, que es lo que yo les estoy poniendo como antecedente antes de entrar al tema. Pero es importante, para mí se me hizo importante decirles cómo encontrar estos documentos. Bueno, entonces, fíjense bien cómo dice aquí. El Santo Concilio, escuchando religiosamente la palabra de Dios y proclamándola confiadamente, hace cuya la frase de San Juan, cuando dice, os anunciamos la vida eterna, que estaba en el Padre y se nos manifestó. Palabra de vida eterna. ¿Quién estaba con el Padre? Jesús. ¿Quién se manifestó? Jesús. ¿Pero quién es Jesús? La palabra de vida eterna. Y después, en el 2, aquí, dispuso Dios, pero dice el magisterio, ¿cuál es el objeto? ¿Cuál es el objeto de la revelación? Se pregunta y contesta. Dispuso Dios en su sabiduría revelarse a sí mismo. Entonces, ¿cuál es el objeto de la revelación? La revelación de Dios. Y dar a conocer el ministerio de su voluntad. ¿Sí? ¿Cuál es su voluntad? Que alcancemos la vida eterna. Que nos comportemos adecuadamente, que sepamos nosotros que somos sus hijos y como hijos nos tenemos que comportar. Eso es. Entonces, les invito a que lean este documento, por lo menos el Dei Verbum.
Es muy importante. ¿Sí? Bueno, entonces, esa es la forma en la cual ustedes pueden acceder a este documento. No necesitan comprarlo, está en internet. Entonces, para que no se llenen de libros y de papel, es importante eso. Bueno. Entonces, aquí estamos, ¿no? Vimos que en el Concilio Vaticano II, en Dei Verbum, nos habla del por qué tenemos que leer las Sagradas Escrituras, la forma en la cual lo tenemos que hacer y para qué lo tenemos que hacer. Eso fue lo que vimos. El magisterio, también vimos, está conformado del Papa y los obispos. Me preguntaban en la clase pasada, ¿el Papa puede hacer un documento? Sí. Solo él o con la ayuda de los obispos. Bueno, vimos, porque es importante tener una cultura general también de nuestra religión, que magisterio de la iglesia en latín se le dice magisterium ecclesiae. Así se le llama, el magisterio de la iglesia, ¿vale? Y vimos que lo conformó. Y nuestro último pilar que vimos fue las Sagradas Escrituras. Y las Sagradas Escrituras también nos los dice Dei Verbum. Dispuso Dios en su sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad. ¿Cuál es su voluntad? Que mediante el cual los hombres, por medio de Cristo, Verbo encarnado, tienen acceso al Padre. Esto es importante, ¿eh? Es muy importante. ¿Cómo accesamos al Padre? Por medio de Cristo. Y el Espíritu Santo, que se hacen consortes de la naturaleza divina. Aquí Dei Verbum ya nos está diciendo que es un solo Dios en tres divinas personas. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y la forma maravillosa que nos dice el documento es que Dios nos habla a los hombres como amigos. Somos sus amigos, movido por su gran amor y que mora en nosotros para invitarnos a comunicarnos con Él y recibirlo en nuestra compañía, que estemos con Él. Esos son nuestros tres grandes pilares. Hasta aquí vamos, ¿vale? Vamos a empezar nuestra clase de hoy. Con estas bases que ya vimos la clase pasada y el día y que estamos viendo en este momento, la palabra de Dios entonces es agua, agua que da vida, que fecunda, que lava, que refresca, que purifica. Esa es la palabra de Dios. Es una agua que da vida. También es un pan que alimenta y da fuerzas. Cuando estamos tristes, cansados, no encontramos la paz, ahí vamos a las Sagradas Escrituras y nos alimentan y nos dan la fortaleza de espíritu, de cuerpo, de alma que necesitamos. Y les estoy dejando ahí las citas bíblicas donde lo van a poder encontrar. Es una luz, las Sagradas Escrituras es una luz, la luz que vence la oscuridad, y que permite ver el camino con claridad. Las Sagradas Escrituras es una semilla muy pequeñita, como un grano de mostaza, dice nuestro Señor Jesucristo, pero que al cabo del tiempo va a dar unos grandes frutos. Y vamos a tener un árbol muy grande desde esa semillita, donde van a venir otros pajaritos, dice nuestro Señor Jesucristo, haciendo una parábola de las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras son fuego, que quema y purifica, y que alienta el corazón. San Felipe Neri decía, para Señor, para, porque ya no puedo con tanto calor en mi corazón. Sí, se manifiesta. Espada de dos filos. ¿Por qué? Porque penetra a las profundidades de la conciencia para separar lo bueno de lo malo. Nos ilumina, nos purifica, nos alimenta y separa lo malo de nosotros y lo bueno lo deja. Es un martillo
que rompe las mentiras y la dureza de los corazones. ¿Y quién es el máximo o la esplendor maravillosa de la palabra de Dios? Jesús, que revela el amor del Padre hacia nosotros. ¿Sale? Esto es lo que vamos a encontrar en las Sagradas Escrituras. Agua, pan, luz, semilla, fuego. Es una espada, sí, a veces por esto. Mucha gente no se atreve a leerlas. ¿Por qué? Porque duele darnos cuenta de que estamos mal en algunas cosas y regresar al camino del amor de Dios duele. A muchos nos cuesta perdonar, a muchos nos cuesta olvidar, a muchos nos cuesta tolerar. Y la palabra de Dios va amasando poco a poco estas situaciones. ¿Vale? Muy bien. Vamos a empezar un tema muy importante. La importancia de la lectura de las Sagradas Escrituras. ¿Por qué es importante leer? Porque nos dice lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y básicamente nos podemos ir a los 10 mandamientos. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Los 3 primeros mandamientos son hacia Dios y los 7 restantes son hacia nosotros y los prójimos. El 4º mandamiento: amarás a tu padre y madre y los honrarás. Nos dice lo que quiere cada uno de nosotros, que seamos buenos hijos. Primero, hijos de Dios, porque amarás a Dios sobre todas las cosas. Y después como hijos terrenos de nuestros padres. Nos dice también la forma en que tenemos que obrar por ser hijos suyos y para alcanzar la vida eterna. ¿Cómo tenemos que obrar? Jesús nos lo clarifica en la parábola del buen samaritano. No importa quién es el que está tirado, es tu hermano. No te va a importar si es católico, cristiano, judío, musulmán. No, es un hermano en necesidad, dice Jesús. Entonces nos enseña cómo tenemos que obrar. Si somos sus hijos, y todos somos sus hijos, pues todos somos hermanos. Nos duele eso, ¿sí? Pero todos somos hermanos. Y es importante porque en las Sagradas Escrituras vamos a encontrar a Dios. Un Dios que nos habla, un Dios que se acerca, un Dios que nos busca. Eso es importantísimo que entendamos. Tenemos un Dios que nos busca. Él nos busca. Nosotros salimos a su encuentro, pero es Él el que está esperándonos. Es maravilloso. Es por eso que es importante leer las Sagradas Escrituras. Pero, como lo vi en la lámina anterior, pues es un fuego que quema. Quema lo malo de nosotros. Y duele. Porque nos cura, nos sana, nos purifica. Y es una espada de 2 filos. Y martillea constantemente, ¿no? Nos dice lo que estamos haciendo mal. Y a veces no nos parece, ¿no? Eso es. Ahora entremos al conocimiento de la Biblia. El conocimiento de la Biblia expresa una actitud de fe. Sí, ¿por qué? Porque es un libro de fe. Por lo tanto, necesitamos entrar con fe. Yo tengo que creer que hay un solo Dios. No necesito que me lo compruebe la ciencia. Yo lo creo porque es una cuestión de fe. Yo creo que hay una vida después de la muerte porque así Jesús nos lo vino a enseñar y a expresar. Es una cuestión de fe. Nadie ha regresado de la muerte para que nos justifique o clarifique que de verdad hay una vida después de la muerte. Por lo menos no científicamente. Entonces, el conocimiento de la Biblia es una expresión de fe.
¿Cómo debemos de leer la Biblia? Primeramente con humildad, porque al que vamos a escuchar es a Dios mismo. No vamos a escuchar lo que yo quiero escuchar, sino lo que Dios me quiere decir, me está diciendo. Entonces es una escucha con humildad, con fe, ¿sí? ¿Cuántas veces Jesús no habló de la fe? A la samaritana, a la hemorroísa le dice, ¿no? ¿Cuánta fe tienes? Y así, tu fe te ha salvado. No he encontrado otra fe más grande en Israel. La fe, la fe, la fe. Entonces, ¿cómo vamos a leer la Biblia? Con fe. Y si es un Dios que nos habla en las Sagradas Escrituras, pues vamos a tener una actitud de escucha. Una actitud de escucha. Y en Éxodo 2:24 al capítulo 3:1-8, vamos a ver cómo Dios nos enseña a entrar en su presencia. Con qué singularidad, con qué amor nos va Él enseñando. No necesito yo otra cosa que escucharlo a Él, para que Él como un niño, yo como un niño, me deje llevar de su santa mano. Les pido de favor, vayan preparando esta cita bíblica, Éxodo capítulo 2, versículos 24. Eso lo vamos a ver al final de la clase. La Biblia no es un libro fácil de entender. Necesitamos una guía, una gente preparada, que nos explique, que nos introduzca en este conocimiento bíblico. Porque es la palabra de Dios la que estamos leyendo, la que queremos entender. ¿Sí? Y aquí sí les pido, por favor, Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Y me indica quién ya la tengo. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Las cartas están antes de Apocalipsis, casi al final. Y Pedro está antes de las cartas de Juan. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Me dice cuando alguien ya lo tenga. Yo. Adelante, adelante. ¿La leo? ¿Sí? Lo hace en todas las cartas en las que se ocupa de estas cosas y en las que hay algunos puntos difíciles de comprender, puntos que quienes no tienen instrucción y firmeza interpretan erróneamente, como hacen con el resto de las escrituras, ganándose así su propia perdición. Fíjense lo que está diciendo Pedro, ¿eh? Es una carta donde está diciendo que las Sagradas Escrituras y algunas cartas no son fáciles de entender. Y que si no las entendemos adecuadamente, dice ahí, los ignorantes y los débiles interpretan torcidamente. Y la mala interpretación da pie a su propia perdición. ¿Sí? Es muy fuerte. Entonces, sí necesitamos una guía que nos explique qué quiere decir las Sagradas Escrituras. No es una interpretación personal, no. No. Si yo no tengo la capacitación, si no tengo una guía, mucho cuidadito cómo interpretamos las Sagradas Escrituras. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora qué nos dice Hechos, capítulo 8, versículo del 26 al 39. Hechos está después de Lucas, después de Juan.
Aquí ya lo tengo. Sí, adelante, adelante. Se intitula Felipe bautiza a un eunuco. Exactamente. Un ángel del Señor habló así a Felipe: levántate y marcha hacia el sur por el camino que baja de Jerusalén a Gaza. Es desierto. Se levantó y partió. Y he aquí que un etíope eunuco, alto funcionario de Candace, reina de los etíopes, que estaba a cargo de todos sus tesoros y había venido a adorar en Jerusalén, regresaba sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe: acércate y ponte junto a ese carro. Felipe corrió hasta él y le oyó leer al profeta Isaías y le preguntó: ¿entiendes lo que vas leyendo? Él respondió: ¿cómo voy a poder entender si nadie me hace de guía? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. El pasaje de la escritura que iba leyendo era este: fue llevado como una oveja al matadero y como cordero mudo delante del que la trasquila. Así él no abre la boca. En su humillación le fue negada la justicia. ¿Quién podrá contar su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. El eunuco preguntó a Felipe: te ruego me digas, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de otro? Felipe entonces tomó la palabra y, partiendo de este texto de la escritura, se puso a anunciarle la buena nueva de Jesús. Siguiendo el camino, llegaron a un sitio donde había agua. El eunuco dijo: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y mandó detener el carro. Bajaron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Y al subir del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y ya no le vio más el eunuco, que siguió gozoso su camino. Muchísimas gracias. Qué bonita lectura. Muchas gracias, señora Pati. Muy bien leída. Excelente. Muchas gracias. ¿Ya vieron? ¿Cómo voy a entenderlo? Dice el eunuco, si nadie me lo explica. Y la estaba leyendo las Sagradas Escrituras. Estaba leyendo nada más y nada más que Isaías. Entonces sí necesitamos, ¿verdad? Sí necesitamos quien nos guíe en este conocimiento. Yo necesito también una guía, no lo sé todo, ¿no? Y lo digo con humildad. Y seguimos preparándonos. Y las Sagradas Escrituras no se han terminado de estudiar. Hay muchos exégetas que siguen estudiando las Sagradas Escrituras. Entonces, ¿cómo tenemos que leer la Biblia? Con humildad, con mucha humildad. Me decía un sacerdote jesuita: ¿vas a estudiar teología? Sí. Acuérdate que la teología se estudia de rodillas. Sabias palabras. Con humildad. ¿Lo puedes repetir porque se perdió? Sí, claro que sí. La teología se estudia de rodillas. Así se debe de estudiar la teología. Nunca debemos de creernos los teólogos que sabemos mucho, que realmente la verdad plena y verdadera la tiene el Espíritu Santo. Él solo nos revela cosas que a su disposición, a su misericordia, nos deja ver. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo vamos a leer la Biblia? Con humildad, con fe y con actitud de escucha. ¿De acuerdo? Hay una forma de orar en soledad, individual, ¿sí? Entrar en oración y en comunidad. También la podemos leer así, en comunidad, donde más
de dos estén reunidos en mi nombre, ahí estaré yo, dice nuestro Señor Jesús. Y en este momento, con fe, digo, está entre nosotros, porque así Él lo dijo. ¿De acuerdo? Muy bien, excelente, excelente. ¿Cómo vamos? ¿Hasta aquí alguna duda? Muy bien, vamos a continuar. Aquí estamos. Entonces, ¿qué es la Biblia? Vamos a empezar a introducirnos un poquito en este contexto. ¿Qué es la Biblia? Dijimos la clase pasada que la Biblia es la colección de los libros que escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo tienen a Dios como autor y como tales han sido entregados a la iglesia. ¿Sí? Dios es el autor porque es su libro, es la forma en la que Él se va a revelar, es lo que Él quiere que conozcamos de Él. Pero Él no lo escribe, la escriben los escritores sagrados, llamados agiógrafos. Agiógrafos. Ellos son los escritores sagrados. ¿Pero qué es la Biblia? Fíjense que a mí me encantó esto que encontré de San Agustín. San Agustín dice, la Biblia son como cartas que Dios dirige a sus hijos en la tierra. Imagínense que Dios les manda una carta, un mail, pues ya se los mandó desde hace muchos años y están en la Sagrada Escritura. Son cartas de amor hacia sus hijos, hacia todos nosotros. Todos tenemos acceso a ellos, pero necesitamos una guía. Alguien que nos diga qué nos quiere decir Dios en esa carta. A mí me encantó esto de San Agustín. Me encantó. Bueno, la Biblia viene de la palabra griega, decíamos la clase pasada, que se pronuncia Biblia. O sea, cuando yo digo Biblia, estoy diciendo una palabra en griego. Así decían, Biblia. Así como decimos garage, que es una palabra del inglés, no decimos, muy pocos decimos estacionamiento, ¿no? O cochera, decimos garage, ¿no? O closet, ¿no? Y así, entonces, esta es una palabra griega, Biblia, que no lo escribimos en griego, pero lo pronunciamos como griego, Biblia, ¿vale? ¿Con qué otros nombres podemos denotar a esta Biblia? Lo más correcto es decirle Sagradas Escrituras. Eso es lo más correcto decir. Sagradas Escrituras. También se le conoce como Palabra de Dios. La Escritura. Escrituras sagradas. Sagradas letras. Libros santos. Libros sagrados. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Vimos la clase pasada que la Biblia es un conjunto de libros. La Biblia tiene libros del judaísmo, porque viene de la Biblia hebrea, de los 70s, y los libros cristianos, los evangelios, cartas, apócrifas. Tiene un total de 73 libros. Este canon de 73 libros se dio en el Concilio de Trento. Hasta ahí se cerró el canon bíblico. Ya no se pudo meter más libros. En el canon de Trento. Concilio de Trento. Pero ya existía la Biblia. Está dividida en Antiguo y Nuevo Testamento, donde el Antiguo Testamento tiene 46 libros y el Nuevo tiene 27 libros. En el Antiguo Testamento, están los profetas que anuncian la promesa de salvación de Dios a los hombres. Y en el Nuevo Testamento, pues encontramos la promesa cumplida en Jesucristo, el Mesías anunciado por los profetas.
al Antiguo y al Nuevo Testamento se le conoce como la historia de la salvación o plan salvífico de Dios. Así se le conoce. Pero ¿qué no es la Biblia? Ojo aquí, tenemos que aclarar qué no es la Biblia. Ya vimos que la Biblia es la palabra de Dios, que la Biblia es la revelación de Dios, que la vida es el medio de salvación que Dios quiere que tengamos nosotros, ¿no? El plan de la salvación. ¿Sale? Pero ¿qué no es la Biblia? La Biblia no es un libro histórico, que muchas veces queremos encontrar fechas y datos precisos como si fuera un libro de historia. No, no es un libro histórico. ¿Contiene datos históricos? Sí. ¿O narraciones históricas? Sí. Pero no es un libro histórico, porque no viene desde el 0, 1, 2, 3, no. No, fue un libro que se fue haciendo por experiencia, a través de la experiencia, a través de la vivencia, a través de la inspiración del Espíritu Santo. Entonces, no es un libro histórico. No es un libro de biología o de ciencias naturales. No, tampoco. Entonces, no querramos encuadrar los 7 días de la creación a nuestro conocimiento científico. No. Este es un pensamiento judaico, de cómo ellos vivían o sentían o percibían a Dios. ¿Sí? Entonces, no es un libro de ciencias naturales. No es un libro ético, que te tienes a fuerza que comportar. No, es una invitación para que seas hijo de Dios, que te comportes como hijo de Dios. No es un libro de devociones. Si bien podemos orar con la Biblia, pero no vamos a encontrar un catálogo de oraciones, no, tampoco. Sí, las Sagradas Escrituras es la base para una misa, sí, pero tampoco nos dice la metodología del rito de la misa. Eso se trabajó a través de los años, también con el magisterio de la Iglesia. No vamos a poder encontrar ahí, ¿dónde dice que tenemos que leer? No, eso es un trabajo del magisterio de la Iglesia, entregado a nosotros, los laicos. Entonces, sí tenemos que tener claro qué es la Biblia y qué no es la Biblia. Porque entonces empezamos a tener mal conocimiento, como ya leímos en la carta de Pedro. Tenemos que tener un conocimiento sólido en las Sagradas Escrituras. ¿De acuerdo? Bueno, ahora sí, vamos a abrir nuestras Sagradas Escrituras. Le voy a pedir a las personas que tienen la Biblia de Jerusalén, me vayan, alguien que tenga la Biblia de Jerusalén, de los que están conectados. Ok. Señora Pati, si gusta. Braulio, no está Braulio. Sí, señora Pati. ¿Me abre su micrófono, por favor? Después, quien tenga otra Biblia, no sé, la del pueblo, por favor, a continuación de la señora Pati. Fíjense todo lo que vamos a encontrar en las, no sé, 5 primeras hojas de las Sagradas Escrituras, que muy pocos leemos. Muy pocos leemos. Muy bien, señora Pati. Tenemos nuestro portada, ¿no? La portada. Dígame, léamela, por favor, completa. La portada, Biblia de Jerusalén, nueva edición revisada y aumentada. ¿De qué? De Rowell, Bilbao, ¿no? Bilbao, sí. Ok, le damos vuelta a la hoja y ¿qué encontramos? En la izquierda, pues, detalles de los editores, quien coordinó, quién es el director, los colaboradores y Perdón, señora Pati. Perdón, señora Pati. ¿Dónde está el lado izquierdo, donde dice Biblia de Jerusalén? Una página anterior. Biblia de Jerusalén, nueva edición, totalmente revisada. En su lado izquierdo también hay letras, ¿no? Esta parte. Exacto. Esa quiero que me la lea, esa es muy importante. Dice Biblia de Jerusalén, edición española.
Dirección, José Ángel Ubieta López, coordinador AT, Víctor Morla Asensio, coordinador del Nuevo Testamento, Santiago García Rodríguez. Los textos bíblicos han sido traducidos del hebreo, arameo y griego por el siguiente equipo de colaboradores. Permítame un momento. ¿Ya vieron? Ya tenemos una información. Los idiomas en los cuales se escribieron originalmente las Sagradas Escrituras. Ya encontramos información en hebreo, arameo y griego. Esos son los idiomas originales de las Sagradas Escrituras. Y nos los dijeron ya en la primera hoja al abrir nuestras Sagradas Escrituras. Esta Biblia, dice la señora Patti, es traducción original del hebreo, griego y arameo. Entonces estamos enfrente de unas Sagradas Escrituras con una traducción directa de los papiros originales. Es fantástico. Entonces ya nos dio una información. Las Sagradas Escrituras se escribieron en 3 idiomas. Hebreo, arameo y griego. Pueden subrayarlo, los que tengan esa Biblia. Pueden subrayarlo, porque ese es un conocimiento que yo necesito que lo traigan ya desde ahorita hasta el final de sus clases. Y lo vamos a retomar en la clase del jueves, este conocimiento en griego. Es muy importante. Muy bien, señora Pati. Y luego dice quiénes son los que fueron los colaboradores para cada uno de los textos, ¿no? Por ejemplo, Antonio Artola, los Romanos, los Corintios, la Carta de los Gálatas, Efesios, Filipenses, los Colosenses y Filemón. Pero y así también menciona de todos, ¿no? Ok, hay una donde dice edición. 4ª edición, 5ª edición. Acá dice abajo, otros colaboradores de esta edición, y luego dice, esta edición de bolsillo ha sido preparada por el mismo equipo de colaboradores bajo la dirección de Santiago García. Para la revisión de los textos bíblicos del Nuevo Testamento hemos utilizado la sinopsis de los 4 evangelios y las concordancias bíblicas del Nuevo Testamento. Hasta ahí ya es toda la página. Ok. Necesito que me encuentre, si puede ser posible, ¿sí? La edición aprobada, debe de decir ahí, aprobada por la Comisión Episcopal de un país. Con las debidas licencias de la Conferencia Episcopal Española, 22 de abril de 98. Fíjense, ahí está. Una Biblia católica debe de tener este pie de página. Debe de haber sido aprobada por una conferencia episcopal. Si no encontramos en una Biblia esta aprobación, no es una Biblia católica. Entonces, hay otro dato ahí. Ya encontramos otro dato. Esta Biblia que la señora Patti es católica, porque está aprobada por una conferencia episcopal. O sea, ¿qué quiere decir? Que los obispos ya la revisaron y dijeron, está fiel a los textos hebreo, arameo y griego. Por lo tanto, está apta para la lectura de nosotros los católicos. Ya encontramos 2 elementos. Los idiomas y que es una Biblia que está aprobada. ¿Vale? Vamos a darle vuelta. Ahora sí, dice Biblia de Jerusalén y viene que se divide en 2 partes, ¿no? Señora Patti. Sí, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, el índice.
Sí, exactamente. En el Antiguo Testamento, ¿qué vamos a encontrar? El libro del Pentateuco, Exacto. que son 5 libros. Número 2. No, así nada más. Los libros históricos, Ajá, la lírica, los libros sapienciales, ajá. los libros proféticos. Otra información ya encontramos. Las Sagradas Escrituras se dividen en 2 partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento está subdividido también en partes. La primera parte del Antiguo Testamento se llama Pentateuco. La segunda, los libros históricos. Tercero, los libros líricos. Los libros sapienciales, los libros proféticos. Y cada subdivisión está subdividida y tiene un contenido. El Pentateuco tiene un contenido, los primeros 5 libros. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Y así cada libro. Tenemos que tener un total de, ¿qué? 46 libros. ¿De acuerdo? Más adelante dice Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento está subdividido igualmente. Señora Pati. Los evangelios sinópticos, luego dice el Evangelio de San Juan, luego dice Hechos de los Apóstoles, Epístolas de Pablo, luego la carta a los Hebreos, luego las epístolas católicas y al final el Apocalipsis. Así es. Entonces son los diferentes libros. En el Nuevo Testamento vamos a encontrar un total de 27 libros, que están divididos en evangelios, Hechos de los Apóstoles, las cartas paulinas, cartas católicas y Apocalipsis. ¿Sale? Y esos a su vez están subdivididos. Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Sinópticos, nada más Mateo, Marcos, Lucas. ¿Sí? Y así sucesivamente. Entonces ya encontramos varias, fíjense, nada más con 2 hojitas que leímos, podríamos decir que ya terminamos la introducción a las Sagradas Escrituras. Entonces sí necesitamos una guía, ¿verdad? Una guía. Bueno, hasta ahí le vamos a dejar con la de Jerusalén. Al fin, si seguimos, señora Pati, los que tengan la Biblia de Jerusalén, tienen un índice general donde vienen los libros, en qué páginas los van a encontrar y además viene una abreviación del libro. ¿Sale? Al final de la Biblia de Jerusalén van a encontrar ustedes unos mapas también. Unos mapas de la antigua Tierra Santa y de los viajes de Pablo. Les invito a que lean y ojeen sus Sagradas Escrituras. Ahora sí, los que tienen la Biblia del pueblo, esto. ¿Sí? ¿Quién me va a ayudar? Susi, no sé quién tenga la Biblia del pueblo, que me pueda ayudar. Ábrame su micrófono. Ya, dígame. Yo tengo la Biblia de América, Terry. Tienes la de América, perfecto, excelente. Si quieres vemos la de América. A ver, vamos, Rosy. Ajá. Vamos. Entonces, ¿quieres el literal PPC, no? Exacto. Ok, perfecto, excelente. También la tengo. Perfecto. No. Tengo la de Jerusalén, pero tengo esta que es de Straubinger. Perfecto, excelente. Ahorita la vemos si quieres. Sí, Susi. Déjame aquí con Rosy un momentito. Y ya, a ver, Rosy. Yo tengo esta Biblia, mire, maestra. Juanita. La Biblia de América. Excelente. Es la que vamos a ver ahorita. Ok. Gracias. Se dice Elena, perdónenme. Sí. Vamos a seguir. Los que tengan la Biblia de América. Disculpe, la mía es latinoamericana. Sí, ahorita la vemos también, señora Sarita. Sí, con gusto. Ajá, con gusto. Muy bien. Entonces, a ver, Rosy. Listo. Ok, ¿qué parte quieres? Ok, a ver, Rocío, porfa. Entonces, estamos en la Biblia de las Américas. Esta es una editorial PPC. Esta Biblia es muy bonita también.
la última traducción hacia lo que hicieron los obispos de Latinoamérica. Esta Biblia fue a petición de los obispos de Estados Unidos para los latinos que viven allá. Entonces se unieron varios obispos de toda Latinoamérica e hicieron estas Sagradas Escrituras, la Biblia de América. Exactamente. A ver, Rosy, vamos. Biblia de América, editorial TPS. Vamos a buscar, por favor, Rosy, donde viene ahora sí, Biblia de América, letra grande. Es esta página, Rosy, por favor. ¿Sí? ¿Qué dice ahí a un lado? Traducción. Dice traducción íntegra de los textos originales con introducciones, notas y vocabulario bíblico. Ajá. Aprobada por la Conferencia del Episcopado Mexicano y autorizada por la Conferencia Episcopal de Colombia y la Conferencia Episcopal de Chile. Fíjense, ahí ya tenemos la autorización. Esta Biblia es católica, porque también está aprobada por unas conferencias episcopales. Entonces, es católica. En la Biblia latinoamericana vamos a encontrar el imprimatum, ¿no? Un sello también episcopal. Muy bien. Ahora vámonos a donde están los libros. Equipo de colaboradores. Abreviaturas de los libros bíblicos. Antiguo Testamento, dice ahí. Equipo de colaboradores. Ok. Antiguo Testamento. Carlos Aguiar Retes. Fíjense, ¿quién fue? Ajá. ¿Le suena el nombre? Sí. ¿Le suena el nombre? ¿Sí? Fíjense, ¿quién fue? Carlos Aguiar Retes. ¿Sí? Nada más y nada más. No tenemos cualquier personaje como cardenal, ¿no? Obispo de nuestra comunidad. Bueno, ¿qué más? Es Santiago Silva Retamales, Mario Álvarez Gómez y Horacio Simián Joffre. Muy bien. Y nos viene otra vez la división, ¿no? Rosy, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Y Nuevo Testamento. ¿Vale? Los libros. Pentateuco, histórico, proféticos, y otros escritos, salmos, etc. Nuevo Testamento hace la misma subdivisión. Vamos a leer un poquito de lo que viene en la siguiente página, Rosy, por favor. Características de esta edición. Dice, la traducción del texto bíblico es lo más importante de esta edición. No obstante, hay que destacar la importancia de las notas e introducciones que orientan sobre la comprensión e interpretación de los textos. Fíjense lo que dice, permíteme, fíjense lo que dice, que tenemos que leer la introducción de cada libro, que ya nuestros obispos nos hicieron favor de explicarnos de qué se va a tratar ese libro. Y una vez empezando a leer el libro, hay notas de pie de página que nos van a también a orientar lo que nos quiere decir el autor sagrado. Entonces ya hubo personas que hicieron ese trabajo y un trabajo excepcional. ¿De acuerdo? Sí, Rosa. Dice, en las introducciones y al final de la Biblia se han incluido una serie de mapas sencillos pero pedagógicos y como apéndices una sinopsis cronológica de muy fácil manejo y un sencillo vocabulario bíblico. Muy bien, excelente. Y fíjense cómo sigue, ¿no? La traducción del texto bíblico se ha efectuado a partir de las ediciones críticas habituales. Biblia hebraica, la Stuttgartesia del texto hebreo y arameo del Antiguo Testamento. También fue traducida de la Septuaginta. Lean sus introducciones bíblicas. No lo voy a leer todo porque no nos va a dar tiempo. Pero es importante. Entonces ya entendimos varias cuestiones de las Sagradas Escrituras. Al final de la Biblia de las Américas viene un índice. Un índice muy interesante. También viene cómo vamos a encontrar en el Antiguo Testamento los pueblos antiguos, Palestina, etc. Y bueno, ojéenla, por favor. Ojéanla, por favor. Vámonos con la Biblia del pueblo,
o la Biblia del Peregrino, si alguien la tiene. ¿No? Pues ¿Nadie? yo, maestra, tengo mire. la Biblia, pero yo lo veo muy sencillo. La introducción en las primeras páginas no tiene como una explicación, así como lo han leído en las otras editoriales. ¿Cuál es la que tiene? ¿Señora Marta? Es la de Ediciones Angélica. Paulinas. Ok. Ujú. Está muy Esa sencillo. Está muy sencilla. Estoy Pero- viendo si tiene su índice, tiene su presentación y siglas y nociones generales sobre la Sagrada Biblia, pero más no. Pero no tiene la verificación del episcopado o no tiene el imprimatur. Sí, bueno, aquí una vez lo que yo veo es que tiene, bueno, yo lo entiendo, en donde dice, a ver, dice traducción del presbítero Agustín Magaña Méndez, exprofesor del seminario de Zamora, Michoacán, de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos, y otros institutos americanos. Y la mía, pues es ya muy, muy antigua porque, bueno, ya tiene muchos años, es de la 35ª edición. Y luego aquí tiene un apartado en donde dice imprimatur. ¿Qué significa esto? Yo he visto en algunos libros en donde dice, es como la autorización del Exacto. texto. Imprimatur nivel es autorizada para imprimir. Ya. Pues Ajá. entonces dice Es imprimatur. católico. Ujú. Y Francisco Orozco Lomelín, obispo titular. Obispo titular. El imprimatur lo está dando ese obispo, precisamente, Angélica. Ujú. Es católica su Biblia. Desgraciadamente no la tengo yo a la mano para seguir su lectura. Pero esta no es del pueblo, ¿verdad? No. No es. Ya. Sí. Bien. Angélica. Bueno, vamos a... Maestra, perdón. Acá, bueno, también arriba del imprimatur está una palabra en latín que sería la traducción nada impide. Nada impide, ajá. Niki Lobstad, nada impide. Nada impide, exactamente. Niki Lobstad, nada impide, ¿no? Que Así eso también es. nos daría una pauta para ver que se trata de una Biblia católica. Fíjense, sí, es muy importante esto que estamos viendo, porque en alguna ocasión llegó a mis manos una Biblia muy bonita, de esas que venden aquí en el centro histórico, de cuero blanco, y le imprimen el nombre del ahijado, etcétera. Pero cuando se abre las Sagradas Escrituras, no era católica. Y se la regaló la madrina al niño de primera comunión. Entonces, a veces por ignorancia, ¿verdad? Por ignorancia, pues compramos lo bonito, qué bonito, ¿no? Pero pues resulta que no era católica. Y era para su primera comunión. Entonces es importante esto que estamos viendo. Muy, muy importante. ¿De acuerdo? Muy bien. Hasta aquí vamos. O sea, entonces, digamos, el criterio para diferenciarlo es, o tiene imprimatur, o tiene el permiso del obispo, ajá. Del obispo, y si no, pues no. Y vamos a ver más adelante el número de libros también es importante. Con un libro que vamos a ver, por ejemplo, las Biblias protestantes tienen 39 libros en el Antiguo Testamento, nosotros tenemos 46. Entonces, con un libro que nos aprendamos que debe de tener una Biblia católica, con eso. Pero más que nada es que la conferencia episcopal apruebe la edición. Eso es importante. Muy bien. Bueno, vamos a continuar. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? ¿Seguros? Esto no les va a gustar mucho que digamos. Voy a compartir pantalla. Bueno, ¿alguna duda? ¿No? ¿Seguros? Ok. Pues para irnos. Yo sí, porque ahorita que están leyendo todo lo que dice la Biblia al principio, pues yo creo que voy a tener que comprar otra Biblia porque la mía no lo trae. ¿Pero cuál es la Biblia que tienes, Miss? La de Jerusalén, pero esta es desde cuando mis hijas iban a la escuela. ¿Me mandas una foto si quieres de las primeras hojas o te hablo al ratito?
en Ok. privado y lo vemos. Claro que sí, sin problema. Ándale, pues. Sí, Ok, porque está muy interesante todo eso, pero dije, no, pues mejor voy a comprar una Biblia de las que están mencionando igual y no es necesario, para tener todos esos datos. Exacto. por supuesto. Ok, Ok, pues gracias. como no tienen dudas, como no tenemos dudas, a ver, Susi, ¿cuáles son nuestros 3 pilares de la fe católica? Usted, adelante, cualquiera de los de ustedes. Bueno, sería la tradición, el magisterio y la Sagrada Escritura. Excelente, excelente. La Explíqueme tradición, cada uno. la tradición nos dijo que era el legado que los apóstoles nos habían dejado, pero es un legado oral, que Así sería es. digamos, la primera parte de lo que sería la formación de la historia. Es Así un legado es. oral, que generalmente no nada más es el caso bíblico, sino es también de otras tradiciones, ¿no? Luego Así vendría el es. magisterio, que sería magister del latín maestro, que sería el dogma, cómo es llevado por nuestros jerarcas eclesiásticos, ¿no? En Así este es. caso, desde el Papa y todo el colegio cardinalicio, y bueno, y todos los episcopos, ¿no? Todos los obispos, ¿no? Y luego vendría ya directamente la Sagrada Escritura, que como bien se ha dicho, es un texto que no podemos tomar de una manera tan simple, sino que tendría que tener todo un contexto, ¿no? Todo un proceso hermenéutico, ¿no? Como refiere Gadamer, ¿no? Todo el proceso de Exactamente. La interpretación. hermenáutica, la vamos a ver, las materias que vamos a tener científicas para entender, claro, pues hermenáutica. En Y fin. luego la pregunta que sigue dice, ¿cuál es el documento del No, pero ya, Concilio Vaticano? hasta ahí, deme chance para otra persona. Sí, sé que tengo puro maestri en esta clase, pero denle chance. A ver, a Patti López. ¿Cuál es el documento del Concilio Vaticano II que estamos manejando para este tema? Varias de las notas con las que dimos inicio, pues es el del Dei Verbum, Así es, ¿verdad? Que sería la palabra de Dios. Palabra de Dios. Dei Verbum en latín. Pues ya me están manejando el latín, ok. No me den cuerda porque me subo de nivel, ¿eh? Me subo de nivel y nos vamos al latín y griego. Muy bien. A ver, ¿quién me quiere contestar? Entonces, ¿qué es la Biblia? Escojan una pregunta, si quieren, ahí ya las tienen en sus pantallas. Escojan una pregunta donde ustedes se sientan seguros. Bueno, yo Tere, la Biblia, bueno, es el conjunto de libros y que fueron inspirados por Dios, escritos por diferentes autores, ¿no? Muy bien. Es eso. ¿Y en cuántas partes se compone la Biblia, Rosy? Tenemos en 2 el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, el Antiguo de 46 y el Nuevo Testamento de 27. Exacto, excelente. Y cada uno subdividido. Perfecto, excelente. ¿Alguien me puede decir cómo se llama ese personaje o ese ayudante de Dios que escribe? ¿Cómo se le llama? Espíritu Santo. No, El Espíritu Santo. Agiógrafo. El Espíritu Santo es el que ilumina, el que guía, ¿no? El que dice, escribe, inspira, exacto, ¿no? Y el agiógrafo es el hombre inspirado, el que se pone a escribir bajo la inspiración del Espíritu Santo. Excelente, perfecto. ¿Qué no es la Biblia? ¿Quién me puede decir qué no es la Biblia? Yo, Gina, Sara. Dígame. Sí, Sarita, dígame. No es un libro histórico, no es un libro de ciencia, no es un libro de técnica, ni un libro como se lleva en la escuela. Es la palabra. Es un libro de palabra de Dios. Y como es un libro de palabra de Dios, ¿cuál es la forma de leerlo? ¿Alguien me puede decir? Con humildad. Con humildad. ¿Qué más? De rodillas. Sí, de rodillas, por supuesto. Con fe, exacto, con fe, ajá. Y teniendo realmente la actitud, es decir, querer hacerlo, tener la voluntad y decir, me voy a concentrar, quiero escuchar, quiero tener esa comunicación. Exactamente, perfecto, excelente. Perdón,
quiero arreglar otro punto, el que acaba de decir. Sí, dígame. Pidiendo al Espíritu Santo que nos ayude a entender lo que estamos leyendo de la palabra de Dios. Por supuesto, siempre hay que invocar al Espíritu Santo antes de abrir las Sagradas Escrituras. Habla, Señor, que tu siervo escucha, dicen por ahí, ¿no? Habla, Señor, que tu siervo escucha. Muy bien. ¿En dónde encontramos entonces la historia de la salvación? En el Nuevo Testamento. No, perdón, en el Antiguo Testamento. En el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Ahí encontramos la historia de la salvación. Muy bien, Juanita, no pasa nada, ¿eh? No es examen, no es examen. Es así como esta figura que encontré padrísima en Google. Entre todos armar la clase, porque somos un grupo. Somos tratando de armar este rompecabezas y todo lo vamos a lograr. ¿Qué nos comunica Dios en la Biblia? Su plan de salvación. Su plan de salvación. Así de sencillo. Su plan de salvación en forma, fíjense, Dios nos salva en forma individual, en forma de familia, en forma de sociedad, en forma global. Eso es un libro muy, muy bonito, muy, 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 muy bonito. Y bueno, pues, qué bonito que estamos trabajando de esa manera. Bueno, pues vamos a hacer nuestra oración final con el texto que les pedí que ya me tuvieran preparado. Éxodo 2, 24. Y lo vamos a leer hasta el capítulo 3, versículo 8. Éxodo. Me dicen cuando ya lo tengan listo todos. Éxodo es Génesis, el primer libro, y luego el segundo libro es Éxodo, Antiguo Testamento. Entonces, el primer libro que vamos a encontrar en el Antiguo Testamento es Génesis. Éxodo 2, ¿qué más? Perdón. Versículo 24, señora Sarita. Lo tiene ahí en su pantalla. Sí, de nada. Éxodo 2, versículo 24 y siguientes. ¿Se acuerdan que uno de los motivos por los cuales estamos en esta clase es para aprender a orar con las Sagradas Escrituras? Bueno, pues hoy gratis ese curso. Sí, pues la Biblia. Hoy nos vamos a evocar precisamente a este tema. ¿Cómo Dios nos pide entrar en su presencia? ¿Cómo Dios nos los está pidiendo? Piénsenlo. ¿Ya tienen Éxodo? ¿Ya? ¿Sí? Ok. Sí. A ver, Cheli, ¿me puedes ayudar a leerlo, por favor? Sí, claro. Con mucho gusto, Tere. Gracias. Oyó Dios sus gemidos y acordóse Dios de su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. Ahí termina el 2. Continuamos en el 3. Continuamos, seguimos. Ajá. Un día, apacentando las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó Moisés las ovejas al interior del desierto y vino a Horeb, el que es el monte de Dios. Y apareciósele el ángel de Yahvé en una llama de fuego, en medio de una zarza. Veía cómo la zarza ardía en el fuego, pero la zarza no se consumía. Dijo pues Moisés, iré a contemplar este gran fenómeno para saber por qué no se consume la zarza. Cuando Yahvé vio que se ponía en marcha para mirar, lo llamó de en medio de la zarza diciendo, Moisés, Moisés. Heme aquí, respondió él. Y Dios le dijo, no te acerques acá, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Y añadió, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Cubrióse entonces Moisés el rostro porque temía mirar allí. ¿Les digo? Hasta ahí está. Sí, hasta el 8, vas en el 6. El Señor siguió diciendo. Y dijo Yahvé,
He visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he escuchado el clamor que levanta a causa de sus exactores, pues conozco sus sufrimientos. He descendido para librarlo de la mano de los egipcios y para llevarlo de esta tierra a una buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, al país del cananeo, eteo, amorreo, fereceo, heveo y jebuseo. Muy bien, excelente, muchas gracias. Sí, Teresa. Fíjense, vamos a entrar un poquito en oración. Este texto nos enseña desde el punto de vista espiritual quién tiene la iniciativa. Dios es el que toma la iniciativa de mostrarse. Dios es el que escucha los clamores, las peticiones. Pero es Dios el que decide en qué momento entrar en el tiempo del ser humano. Dice Éxodo, Dios escuchó sus gemidos y se acordó de su alianza con Abraham, Isaac y Jacob. Pareciera que Dios no se acordaba o se le había olvidado. No. Él ve la forma de entrar en el tiempo del hombre y dice, claro, pues yo les hice una promesa. Ellos no necesitan hacer nada. Yo necesito entrar. Yo quiero entrar al tiempo del hombre. Porque el hombre está sufriendo. Entonces, Dios toma la iniciativa de mostrarse en el sufrimiento humano. Dios dirigió su mirada hacia los israelitas y los tuvo en cuenta. Si es el pueblo escogido de Dios. Ellos están ya ahorita en un momento de esclavitud. Su pueblo escogido. Y Dios entra al tiempo del hombre y escoge una persona que no había hecho esa petición. Si recordamos quién es Moisés, Moisés está huyendo de los egipcios. Él no sabe qué es hebreo, todavía no lo sabe. Pero Dios lo escogió desde antes. Lo salvó, lo puso en las aguas. Fue rescatado porque tenía una misión. Es un día común y cualquiera para Moisés. Está trabajando. Está pastoreando sus ovejas. No es un día de oración, no es un día en el templo, no. Es un día común y corriente. Y en ese trabajar, Dios irrumpe en su vida. Como con cualquiera de nosotros. Decía mi maestra de espiritualidad, se llaman los imprevistos de Dios. Esas cosas que a veces nuestra vida va caminando de una forma cotidiana, y surge un imprevisto. Imprevistos de Dios, decía el hermano. Pues le sucede un imprevisto a Moisés. Dice las Sagradas Escrituras, Moisés, que apacentaba las ovejas de su suegro Yetro, el sacerdote de Madián, llevó una vez el rebaño más allá del desierto y llegó a la montaña de Dios, a Horeb. Las Sagradas Escrituras nos dicen que era un sacerdote junto a Moisés. ¿Cuál era lo obvio o el personaje obvio al que tendría que dirigirse Dios? El sacerdote. Pero Dios ve en cada uno de nosotros nuestras capacidades y escoge a Moisés. Un personaje que venía huyendo y que se arropa bajo Yetro para tener una vida más tranquila. Y en esa montaña de Dios, el monte Horeb, se le apareció el ángel del Señor. En una llama de fuego que salía de en medio de la zarza.
Al ver la zarza que ardía sin consumirse, Moisés pensó, voy a observar este grandioso espectáculo. Fíjense cómo reacciona Moisés. Es capaz de ver el maravilloso espectáculo. Otra persona a lo mejor ve un incendio y sale huyendo, se aleja, lo apaga, va con más personas, reacciona de diferente manera. Pero Moisés reaccionó maravillosamente. Voy a ver este maravilloso espectáculo. Grandioso para nosotros. ¿Por qué será que la zarza no se consume? Y decide entrar a ese maravilloso espectáculo solo. Solo. Sin miedo. No le da miedo. Más bien está maravillado, está sorprendido de lo maravilloso que está viendo. Pues cuando Dios lo ve que se está acercando, lo llama y le dice, Moisés, Moisés, le dice por su nombre. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios ya nos conoce. Antes de que nosotros lo conozcamos, Él ya nos conoce. ¿Quién somos? Las Sagradas Escrituras nos están invitando a conocer a Dios, porque Él ya nos conoce a nosotros. Ahora Él quiere que lo conozcamos a Él. Vamos a quitarle el nombre de Moisés. Vamos a ponerle otro nombre, nuestro nombre de cada uno de nosotros. Angelita pensó, voy a observar este grandioso espectáculo. ¿Por qué será que la zarza no se consume? Dice Angelita. Cuando el Señor vio que Angelita se apartaba del camino para mirar, la llamó desde la zarza diciendo, Angelita, Angelita, aquí estoy, dijo Angelita. Entonces Dios le dijo, Angelita, no te acerques hasta aquí. Antes, quítate las sandalias, porque el suelo que estás pisando es una tierra santa. Entonces, ¿cómo nos invita Dios a entrar con Él? Despojándonos de todo lo terreno, todas nuestras cosas. Eso significan las sandalias. El caminar de nuestra vida. Los zapatos nos indican todo lo caminado, nos cansan, ya llegamos cansados del camino, de caminar todo el día. Entonces Dios dice, a ver, quítate los zapatos, Angelita, descánsate en mi presencia. Quítate de esas preocupaciones que te van a impedir comunicarte conmigo. Quítate las sandalias. Irene, Susi, René, pónganle el nombre que ustedes, el de ustedes, ahí. Y es la forma en la que Dios les está hablando. Quítate las sandalias, porque te estás acercando a una presencia santa. Así es la lectura de las Sagradas Escrituras. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Angelita se cubrió el rostro porque tuvo miedo de ver a Dios. Esto es lo que nos está diciendo esta lectura tan hermosa y tan sencilla. La forma en la cual tenemos que entrar a la presencia de Dios. Serenos, tranquilos, sin nada que nos esté quitando la paz. Leer las Sagradas Escrituras con humildad, con tranquilidad. Dejamos a un lado el celular, dejamos a un lado nuestra familia, nuestros deberes y nos metemos en presencia de Dios, quitándonos las sandalias, es decir, quitándolo
el celular, quitando el teléfono, quitando nuestras preocupaciones, todo, porque vamos a entrar en un momento de oración. Moisés nos lo dice. Y es una carta, como dice Agustín, escrita para nosotros. Yo no tengo que orar. ¿Cómo entro en presencia de Dios? Moisés, quítate los zapatos. O sea, deja tus preocupaciones a un lado. Así. ¿Sí? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Permítenos, Señor, entrar en tu presencia como Moisés lo hizo. Permítenos escuchar tu llamado como llamaste a Moisés. Permítenos no tener miedo de tu presencia. Antes bien, Señor, permítenos siempre estar bajo tu presencia. Y ya bajo tu presencia, Señor, bendícenos, cuídanos, protégenos. Pero sobre todo, Padre, haznos unos dignos hijos tuyos, para adorarte y bendecirte por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.